Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienen? Siempre tratando de ver lo que entendemos Dios quiere en este tiempo. Lo quiso siempre, ¿no? Está escrito esto hace más de 2000 años en el comienzo de la iglesia. Y sin lugar a dudas lo quiere hoy el Señor a esto, con su iglesia, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, a un pastor, como entiendo Dios, se lo dice a todos los hombres de Dios en este tiempo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. De alguna manera esta expresión quiere decir casi como que cuando te escuchen y cuando no te escuchen. Vos predicá el Evangelio, predicá la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque precisamente vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Que sé qué expresión terrible, ¿no? Y cómo en aquel entonces ya sucedía esto, y de alguna manera el apóstol advertía que en los postreros tiempos iba a suceder aún más. ¿Qué iba a pasar? No habrá sana doctrina. ¿Qué está diciendo? No va a haber una sana enseñanza, sino que todo lo que se va a predicar y lo que se va a enseñar de alguna manera va a estar fuera de lo que Dios ha establecido en su palabra, de lo que dice su palabra. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a los deseos que cada uno tiene en base a lo que quiere escuchar. Y eso hoy hay arrolete, ¿no? Hay ofertas absolutamente para todos, absolutamente para todos. Lo que alguno quiere escuchar, lo busca y lo encuentra. Eso va a pasar, pasó y va a pasar siempre, y hoy está pasando también, y nosotros como iglesia tenemos que saberlo esto. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo anhelo, siempre se los digo y se los voy a repetir una y mil veces, anhelo predicar su palabra. Y anhelo poder lograr tener, entre comillas, no son míos sino del Señor, pero entiendan lo que estoy tratando de decir, una congregación que ame su palabra y que no tenga comezón de oído, sino que todo lo contrario, abrace la palabra de Dios, quiera conocerle a Dios precisamente a través de ella. Es la única que nos muestra el Señor, sí. Lo quiero leer en otra versión, ¿puede ser? Amén. Delante de Dios y de Cristo Jesús vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo enseñen lo que ellos esperan oír. Hasta ahí. Tremendo lo que la palabra de Dios nos advierte, nos enseña. Así que nosotros en este tiempo, como en cada grupo de discipulado, como cada miércoles de estudio bíblico y como en cada culto, vamos a intentar con todo el corazón poder compartir su palabra, su santa palabra, y ser reverentes a ella, respetarla, porque al respetar la palabra estamos respetando a Dios, y siempre tratar de hablarla con total fidelidad.
Y en este lugar dice que se amontonarán maestros conforme a lo que cada uno quiere escuchar. Bueno, los que anhelen escuchar palabra de Dios, humildemente trataremos de estar en este lugar, y los que no, bueno, buscarán otro. Esa es la realidad de esto, es la verdad, y eso es lo que está sucediendo. Y nosotros como iglesia proclamaremos el Evangelio de Jesucristo. Toda la palabra de Dios tal cual es. Vamos a intentar hacer eso. Amén. Y ojalá que todos nosotros podamos estar atentos y nos abracemos a su palabra y seamos, como decía el apóstol Pedro, no como niños recién nacidos, queriendo tener esa leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella podamos crecer para salvación de nuestras almas. Amén. Así que vamos a dar comienzo a esta reunión, vamos a orar, vamos a adorar a Dios y luego que Dios me dé la gracia y me ayude a poder compartir su palabra con total fidelidad a Él, ¿no? Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, bendito Dios, por poder estar juntos una vez más, Señor, reunidos en este lugar para oír tu palabra. Señor, te queremos pedir que tú nos hables, Señor, que tú nos ministres a través de ella, Dios mío, que tú nos hagas crecer y, como dice este pasaje que leíamos, que nos redargullas, que nos reprendas, que nos exhortes, Señor, con toda paciencia y doctrina, Dios, porque queremos crecer, Dios, a través de tu bendita palabra para salvación de nuestras almas, Señor. Yo te doy gracias, bendigo a los que en esta noche se han esforzado por estar en este lugar. Oramos por aquellos que no van a poder venir por distintas circunstancias, Señor, tú lo sabes. Nosotros bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos. Y oramos por los que van a venir, Dios, los que se van a sumar, Señor, los que van a ser alcanzados precisamente por tu poderosa palabra, Señor, y se van a convertir a ti. Señor, venga a tu reino. Venga tu reino a nuestras vidas, venga tu reino a esta ciudad, Dios, venga tu reino a tu iglesia, Señor. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por el privilegio de poder estar en este lugar para oír tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.
Amén, bendito sea el Señor. Pueden tomar asiento, iglesia. Continuamos tratando, como hablábamos y lo decíamos recién, humildemente, de estudiar juntos su palabra para poder conocer a este Dios, a nuestro Dios tan maravilloso y tan grande. Y de la misma forma en que lo venimos haciendo, tratando de conocer esos atributos que manifiestan su esencia, ¿no? Lo que Dios es en esencia, su naturaleza. ¿Quién es Dios en realidad, ¿no? Este Dios en el cual nosotros creemos, este Dios al cual nosotros hemos tomado la decisión de seguirle. La iglesia tiene la necesidad de hablar estas cosas como compartíamos recién al principio, ¿no? Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, ¿no? Y yo estoy convencido de que predicar la palabra tiene que ver con hablar estas cosas que estamos hablando en este tiempo, ¿no? Hablar de Dios, exaltar a Dios, tratar de conocer su grandeza, lo que Él es en realidad, ¿no? Yo creo que se trata precisamente de eso, de engrandecer el nombre de Dios y no centrar el Evangelio tanto en los hombres, sino que el centro del Evangelio es Dios. El centro del Evangelio es Jesucristo. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que predicar al Señor, tenemos que hablar de Él, y de alguna manera eso tiene que llenar el corazón y el alma de su iglesia. El hecho de poder conocer a Dios, no otras cosas. Pues, como siempre, y lo charlábamos justamente anoche en el grupo, y después las otras cosas vendrán a nuestra vida siempre conforme a la voluntad de Dios, del Señor. La iglesia tiene la necesidad de hablar todas estas cosas que estamos intentando compartir en este tiempo, antes que cualquier otro. La iglesia debe exaltar el nombre del Señor, proclamando su verdad. No hay mejor forma que exaltar el nombre de Dios que proclamando la verdad de Dios, precisamente. Y lógicamente también viviéndola, ¿no? No solamente proclamarla. Nosotros podemos hablar un montón de cosas, pero si la iglesia no vive conforme a la palabra de Dios, de nada sirve todo lo que podamos hablar de Él, aún conocer de Él. Yo creo que lo que nosotros vamos conociendo de parte de Dios, sí o sí, eso se tiene que ir manifestando en nuestras vidas como iglesia, si realmente lo somos. Pero debemos hablar, la palabra se predica, la palabra se habla, la palabra se anuncia, se proclama, ¿no? El querigma, la proclamación de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como iglesia, proclamar, hablar del Dios de la Biblia. Hablar del Dios de la Biblia, ¿no? Y anoche también lo decía, anhelo con todo, en el grupo no hablamos, anhelo con todo mi corazón de que la iglesia se enamore de Dios y que sienta en su corazón el deseo de oír de Él, de escuchar de Él, de aprender de Él, de conocerle a Él, y que Él sea el centro en nuestro corazón de nuestras vidas, ¿no? De lo que nosotros somos como iglesia. Hablar de Dios. Salmo 145, versículo 1. Si somos la iglesia de Dios, del Dios de la Biblia, debemos hablar de la grandeza de Dios. Salmo 145, versículo 1. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y mi Rey. Fíjense en lo que decía el salmista, ¿no? Qué lindo que es esto, iglesia. Yo no sé, pero mientras yo preparaba, buscaba pasajes para compartir con ustedes y leía esto, Dios llenaba mi corazón. Anhelo hacer esto. Le ruego a Dios que me dé la gracia de poder lograr hacer esto. Y que la gente se enamore de esto.
de su grandeza, de lo que Dios es en realidad, verdaderamente. En un tiempo en donde la iglesia deja mucho que desear, y me incluyo, no me estoy no nos estamos poniendo como modelo, como ejemplo de nada. Por eso siempre se los he dicho más de una vez, y ustedes son testigos, no somos mejores que nadie en lo absoluto. Pero la realidad es esa, ¿no? Esto nosotros debemos hacer como iglesia. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Ni siquiera digno, muy digno de alabanza. Su grandeza excede a todo nuestro entendimiento. Fíjense si esto que habla el salmista acá no está de alguna manera exaltando la grandeza de Dios y tiene que ver con lo que nosotros estamos intentando conocer en este tiempo. Su grandeza excede a nuestro entendimiento. De padres a hijos se alabarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos. Esto está hablando de generación en generación. Alabarán tu nombre, exaltarán tu nombre, se hablarán de las obras de Jehová, las obras de Dios, de nuestro Señor. Es a Él al que hay que exaltar. Es de Él de quien hay que hablar. Y eso a la iglesia le tiene que satisfacer y llenar el alma y el corazón. Se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Se hablará de tus hechos poderosos y terribles y yo hablaré de tu grandeza. ¿Quedó claro? ¡Qué terrible! Qué terrible que es, ¿no? Es una necesidad que tenemos el hablar de nuestro Dios. Y si un predicador no siente esa necesidad, entonces yo creo que estamos en un problema. Si no siente la necesidad de proclamar a Dios, de exaltar a Dios a través de sus sermones, a través de su predicación, a través de lo que enseña. Y no exaltar al hombre. Hoy escuchamos lamentablemente un evangelio que exalta constantemente al hombre y no a Dios. Es como que el salmista no lo puede evitar, ¿no? No sé si ustedes se metieron en el pasaje, no lo puede evitar. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y mi Rey. Hablaré de tu grandeza. Nosotros debemos publicar su grandeza, conocer la grandeza de Dios, deleitarnos en ella, viendo sus perfecciones a través de las Escrituras que nos revelan a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre por siempre. Precisamente, ¿saben lo que significa la palabra bendecir? Ensalzar, engrandecer, alabar significa bendecir. Por eso cada vez que nosotros bendecimos el nombre del Señor, estamos precisamente ensalzando el nombre de nuestro Dios, engrandeciendo a Dios, alabando a nuestro Dios. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero 5 veces aparece el verbo hablar. Hablaré, hablará, hablarán de tu grandeza. Qué tremendo, ¿no? Evidentemente es lo que el salmista está tratando de hacernos entender. Y bueno, humildemente es lo que intentaremos hacer en este tiempo, ¿no? El título del mensaje en esta noche es Un Dios omnisciente. Un Dios omnisciente. Pudimos ver en estos días a un Dios omnipotente. Vimos a un Dios omnipresente y en esta noche trataremos de ver a través de la Biblia a este Dios omnisciente. Y nuevamente vamos a seguir la misma temática de las enseñanzas anteriores, ¿no? Tratar de poder seguir manejando de la misma
manera, porque entiendo que nos permite poder comprender un poquito mejor de lo que estamos hablando y entender la enseñanza. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de ver siempre a través de la palabra qué es omnisciente, qué significa omnisciente. En segundo lugar, vamos a tratar de ver evidencias en la palabra de Dios, en la Biblia, acerca de la omnisciencia de Dios. Y en tercer lugar, vamos a tratar que Dios nos dé la gracia, porque de hecho lo hace casi toda la palabra de Dios, de aplicar este atributo de Dios a nuestras vidas. O sea, vamos a tratar de ver de qué manera impacta en el hombre. Cuando digo en el hombre, estoy hablando absolutamente de todo, ¿no? No solamente la iglesia del Señor, porque como lo veíamos en los atributos anteriores, pobre de aquellos que no son del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, ¿no? Y se tengan que enfrentar ante un Dios omnipotente y ante un Dios omnipresente, y en este caso, ante un Dios omnisciente. ¿Amén? Así que bueno, comenzamos a tratar de comprender y de tratar de conocer un poquito más a este Dios tan grande a través de este atributo. A ver si se acuerdan un poquito qué significaba la palabra atributo. Creo que recién lo dije, pero bueno, ¿quién se anima? A ver si vamos entendiendo, comprendiendo un poquito algo, ¿no? ¿Por qué hablamos de los atributos? No me hagan quedar mal que estoy grabando. Sí, cualidad, ¿qué más? Carácter, impresionante, qué lindo, muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más se acuerda de algo más? Virtud, sí. Naturaleza. Esencia, ¿no? Está hablando de lo que es Dios en realidad. Y bíblicamente, ¿se acuerdan de qué hablaba? ¿Qué significaba la palabra atributo? ¿De qué nos hablaba? ¿Se acuerdan? Lo vimos el miércoles pasado. Nos hablaba acerca y significaba la palabra atributo las perfecciones de Dios. Y nos mostraba a un Dios perfecto. Fíjense qué terrible, ¿no? Cómo es importante prestar atención, tomar notas, yo se lo digo, porque si no, esto queda en una simple enseñanza, palabra, y no vamos aprendiendo, y no vamos conociendo. Porque es importante que la iglesia pueda conocer estas cosas, ¿no? Y porque se trata de Dios. Se trata de Dios. Y a veces la iglesia es lo que es porque estas cosas la deja a un lado. Como en algún momento hemos escuchado, ¿no? La gente no le interesa esto. Entonces hay que darles, me acuerdo que un pastor, charlando con un pastor, él me había dicho, la iglesia está muy acostumbrada a los mensajes paliativos. Y es impresionante, y era la verdad lo que este pastor me decía, ¿no? Porque mensajes que la gente necesita oír en ese momento para levantarlo, para sacarlo de su problema, pero en su vida no hay una transformación, no hay un cambio, porque esos mensajes no transforman, no cambian. Pero yo creo que el hecho de conocer a Dios cambia. El hecho de conocer a Dios transforma la vida de una persona, y por eso es necesario conocer a Dios a través de sus atributos. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de omnisciencia? ¿Qué es la omnisciencia? Yo también, como las veces anteriores, sé que lo saben. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe, exactamente. Muy bien, Díaz siempre respondió, está bien, está bueno. Omnisciente. Que todo lo sabe, exactamente, significa eso, y al igual que las otras palabras, está compuesta por dos: omni, que significa es igual a todo, y ciencia, que significa conocimiento. Presten atención, ¿no? Porque es importante esto. O sea que cuando nos referimos a un Dios omnisciente, nos referimos precisamente a un Dios que todo lo sabe. Y de la misma forma que el atributo anterior, nosotros hablábamos el miércoles pasado de lo impresionante de saber de que Dios está en todo lugar, en todo tiempo, es un Dios omnipresente, y cómo debería afectar eso mi comportamiento como cristiano. Esto es de igual de terrible, por lo menos para mí. El hecho de saber de que Dios lo sabe todo.
todo, absolutamente todo, y no hay nada que se pueda esconder delante de Dios. Nuestro Dios lo sabe todo, lo conoce todo, su conocimiento y su sabiduría no tienen fin, no tiene límite. Ese es nuestro Dios. Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Fíjense de qué manera se refiere la Biblia, el salmista, a nuestro Dios. Su entendimiento es infinito, no tiene fin, no tiene límite el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Nuestro Dios posee una sabiduría perfecta. Él es la fuente del conocimiento y la sabiduría. Por eso qué terrible que es cuando no se predica. La palabra es maravillosa, ¿no? Y empezando por mí, a todos nos falta conocer más la palabra, enamorarnos más de la palabra, meternos dentro de la Biblia para buscar a Dios. Jesús en un momento determinado, Él dijo: escudriñen las Escrituras, escarben, métanse. Escudriñar quiere decir escarbar. Métanse adentro porque ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Quiero conocer a Dios, me tengo que sumergir dentro de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y la palabra de Dios es una fuente de sabiduría y de conocimiento. Muchos la critican. Escuchen. El sistema, los hombres en este tiempo tratan a la Biblia de una manera como un libro retrógrado, un libro antiguo, que ya no tiene valor, que ya no sirve. Sin embargo, cuando uno se mete a estudiar estas cosas, nos damos cuenta de la profundidad de la palabra de Dios, de la sabiduría que hay en ella y cómo Dios puede hacernos hombres capacitados para vivir, que es algo que hoy precisamente el ser humano no tiene ni siquiera la capacidad de poder vivir. Él está al tanto de todo lo que sucede. Fíjense qué terrible, ¿no? A veces, ¿vieron ese término que a veces se utiliza? Cada casa es un mundo. Como diciendo, suceden cosas que solamente los que viven en esa casa lo saben. Bueno, en esta noche quizás alguno se va a enterar de que hay alguien más que sabe todo. Lo que sucede en mi hogar, lo que sucede en mi matrimonio, lo que sucede con mis hijos, lo que sucede en mi vida. Dios lo sabe, lo conoce absolutamente todo. Él está al tanto de todo lo que sucede y aún de todo lo que sucederá. ¿Entienden? Aún de lo que sucederá en mi vida y en la vida de todas las personas, en el mundo. El hombre no tiene datos absolutamente de nada. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de los tiempos finales, del tiempo del fin, de la venida de Cristo, solo Él lo sabe. Él lo sabe absolutamente todo. El hombre no. Hoy nosotros vemos cómo el hombre saca cuenta, hace números y trata de dar fecha. De hecho, muchos pastores se han equivocado y han cometido el grave error de dar fechas y después no sucedió absolutamente nada. Porque tratan de su cabeza, ¿no?, de tratar de adquirir un conocimiento que no les corresponde. Que no les corresponde. Solo Dios lo sabe todo. Y nosotros como iglesia debemos saber eso y es maravilloso. Nada se escapa de su conocimiento. Es el Dios que todo lo sabe, es el Dios omnisciente. Dios sabe todo lo que pensamos. Qué terrible que es eso, ¿no? Dios sabe lo que cada uno de nosotros está pensando en este momento. Lo que piensa en el día, en la semana. ¿Vieron, por ejemplo, cuando la Biblia dice
que meditemos, lo leíamos el miércoles pasado, creo, que meditemos en Josué, que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dios sabe si yo lo hago o no lo hago. Dios sabe si la palabra de Dios es una prioridad en mi vida, si medito en ella, si lo busco a Dios a través de su palabra. Dios conoce lo que pensamos, Dios conoce lo que sentimos, Dios lo sabe absolutamente todo. Dios conoce lo que hacemos y de qué manera lo hacemos, si lo hago mal o lo hago bien. Y más tarde o más temprano el hombre recibirá lo que le corresponde, siempre, siempre. Y como decíamos el miércoles anterior, no solamente de nosotros sus hijos, sino de todos los hombres, buenos y malos. Dios lo sabe absolutamente todo. Él lo sabe todo. Ese es nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos me van siguiendo? Díganme amén. Podemos ver al hombre más sabio de la tierra, más sabio, con el mayor conocimiento del planeta, pero comparado con Dios, ese conocimiento es como un granito de arena en medio de un desierto. El hombre más sabio, no sé quién es, o quién fue, o quién será. Dios sí lo sabe. Pero ese hombre más sabio, más entendido, con el mayor conocimiento en el planeta, comparado con Dios, escuchen, es como un granito de arena que casi ni se ve en medio de un desierto, que representa el conocimiento de nuestro Dios. Así es Dios, iglesia. Y Pablo, que es un hombre, fue un hombre sabio, muy sabio, él mismo queda impactado ante tal conocimiento. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los romanos unas palabras tan profundas, tan impresionantes, ¿no? Tan maravillosas, que te das cuenta de que este hombre quedó en un momento determinado impactado por la sabiduría y el conocimiento de Dios, y hace referencia a esta omnisciencia de Dios a través de estos renglones de la Biblia. Romanos capítulo 11 versículo 33, y trata de, cuando lo leamos, intentar meterse en la mente de Pablo, ¿no? Al él de alguna manera maravillarse con este Dios que todo lo sabe. Romanos capítulo 11 versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es terrible este pasaje. Es terrible este pasaje. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. En otras versiones dice de las riquezas de tu conocimiento. Es tremendo cómo este hombre se ve impactado, ¿no? Y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. La palabra insondable quiere decir imposible de llegar a esa profundidad. Cuando el apóstol Pablo dice cuán insondables son tus juicios, es tu conocimiento, lo que él está diciendo es imposible llegar a la profundidad de tu conocimiento. Sí. Indescifrables, dice acá. Indescifrables. Fíjense qué terrible, otra versión de la Biblia. Cuán insondable, ¿no? Es imposible poder llegar a esa profundidad del conocimiento de nuestro Dios.
Dios es impresionante. Por eso cuando a veces nosotros queremos decir cosas que Dios no dice, enseñar cosas que Dios no enseña, inventar cosas en la palabra de Dios, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. La iglesia debe sumergirse en las Escrituras, tratar de estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer a Dios, no para otra cosa. Y eso le basta a su iglesia. Y eso alimenta a su iglesia, fortalece a su iglesia. Porque el principal problema de la iglesia en este tiempo es que no conocemos a Dios. Y por eso vivimos de la forma en que vivimos. Pero qué terrible que es esto, ¿no? La mente de Dios, imposible llegar. Imposible llegar. Cuán inescrutables son sus caminos. Inescrutable es no se puede saber, significa no se puede saber. No puedo saber los caminos del Señor. ¿Vieron cuando en un momento, creo que en Isaías, el Señor dice, mis caminos no son vuestros caminos? Como diciéndole, no se confundan. El Señor es totalmente distinto a nosotros. Por ejemplo, en Isaías 40:28, yo voy a ir rápido, total lo pueden leer para no extenderme. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria a Dios. Fíjense lo que es nuestro Dios, ¿no? No hay quien pueda alcanzar el entendimiento de Dios. Por eso cuando a veces nosotros nos metemos en un terreno de tratar de descifrar cosas que Dios no ha revelado, es ahí donde los hombres meten la pata hasta el cuadril. Y dicen cosas que no deberían decir, y Dios lo condena. Y Dios lo condena. Esto es terrible, iglesia, es impresionante. Por ejemplo, ese del apóstol Pablo, eso es una exclamación cuando empieza el pasaje de Romanos. ¡Oh, profundidad de las riquezas de tu conocimiento! Eso es una exclamación del apóstol. Y nos permite ver cómo a un apóstol Pablo, nos permite ver a un apóstol Pablo impactado, conmovido, atónito y asombrado, contemplando la omnisciencia de Dios. Cosa que nosotros a veces me aburre charlar del tema. Me aburre estudiarlo. ¿A qué vamos a hablar de eso? Vamos a hablar de cómo pues se está matando con su esposa y vos le vas a hablar de la omnisciencia de Dios. Qué terrible que somos a veces los hombres, ¿no? Menospreciamos sus perfecciones, sus atributos, menospreciamos a Dios y lo que Él es. Cuando vemos a un apóstol Pablo atónito, asombrado, contemplando la grandeza del conocimiento de Dios. Y a nosotros nos parece que perdemos el tiempo estudiando estas cosas. Eso es para un seminario. ¿Querés estudiar esto? Anotarte en un seminario. ¿Y nosotros de qué hablamos? ¿Cómo hacer plata? ¿Cómo prosperar? ¿Cómo solucionar tus problemas? Bueno, yo creo que si vos conoces a Dios, se te terminaron los problemas. Así de sencillo. Se te terminan los problemas si verdaderamente yo puedo conocer a Dios, lo que Él es. Porque vos sabés que Dios ahora está en tu mente. Muchas veces ignoramos estas cosas y por eso hacemos lo que hacemos, vivimos como vivimos, hablamos como hablamos, pensamos como pensamos. Porque no sabemos que Dios está acá. ¿Entienden? Y es terrible esto. Atónito este hombre ante el conocimiento de Dios. Un hombre con mucho conocimiento como Pablo, un hombre sabio como Pablo, queda sorprendido, impactado.
se ve como nada delante de Dios, se reconoce totalmente impotente ante la grandeza del conocimiento de este Dios que todo lo sabe. Pablo, el tema es cómo nos sentimos nosotros, ¿no?, ante un Dios que lo sabe todo y que nada se puede esconder delante de Él. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Fíjense que no estamos en el último punto, pero fíjense en estos pasajes cómo nos tienen que hacer reflexionar. Nada se esconde de la presencia de Dios. Él lo sabe absolutamente todos. Antes bien, todas las cosas están desnudas, dice, ante Dios, abiertas ante los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo. Nada, absolutamente nada, se puede esconder de Él. Porque Dios es un Dios que todo lo sabe. Aún lo más profundo del hombre. Aún lo más profundo, aquellas cosas que yo puedo decir, que Gabriel podría decir en esta noche, no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Dios lo sabe. Por eso tantas doctrinas importantes en la Biblia como la confesión, el arrepentimiento, que nos sanan espiritualmente, sanan el alma. Ante Dios, ante Dios estoy hablando. Sinceramente, cuando yo conozco a este Dios, que todo lo sabe, que nada se esconde delante de Él, que Él conoce hasta lo más profundo de mi ser, yo debo presentarme ante ese Dios arrepentido y confesando. Porque no puedo ocultarle absolutamente nada. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve, iglesia? Por eso a veces muchas vidas no cambian, porque viven creyendo poder engañar a Dios, al Dios que todo lo sabe. Es una locura. Nos podemos engañar entre nosotros, podemos mentirnos entre nosotros, podemos aparentar entre nosotros, pero no delante de Dios. Dios es real. Dios es real, y ese es el gran problema. A veces ni siquiera eso se nos ha revelado, de que Dios es real. Y por eso vivo como vivo. Me engaño a mí mismo. Él conoce hasta lo más profundo de mi corazón. Primera de Juan, capítulo 3:20. Fíjense que estamos hablando de lo que es la omnisciencia de Dios, pero ya se aplica a nuestras vidas. Es imposible. Toda la palabra de Dios en realidad se aplica a nuestras vidas. Tiene que ver con nuestras vidas. Primera de Juan 3:20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, escuche esto, porque esto es lo que debemos buscar. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Sí. La otra versión. Amén. Ahí va. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Amén. Qué terrible que es nuestro Dios, ¿no? Nos acusa, nos reprende. No levante su mano. ¿A cuánto les pasa esto? ¿A cuánto nos pasa esto? Pero mayor que nuestro corazón es Dios, el cual sabe todas las cosas. Por eso la importancia de tener un corazón sincero, abierto delante de nuestro Dios. No ocultar absolutamente nada, porque de hecho es imposible. Imposible.
Gloria a Dios si nuestro corazón nos reprende, o nos amonesta, o nos acusa. Pero mayor que nuestro corazón es este Dios grande, el cual sabe todas las cosas, las más íntimas. Nada puede esconder de Él. Por eso, ojalá Dios nos vaya revelando esta palabra, no como una enseñanza, sino como su palabra, para poder saber de qué manera debo manejarme en mi vida siendo cristiano, siendo un hijo de Dios. Y abrir mi corazón delante de Él, siempre ser transparente, ser íntegro delante de nuestro Dios, porque Él me conoce. El conocimiento de Dios es total y absoluto, y nada escapa de Él, sabe todas las cosas. Él es omnisciente, y este atributo es solamente de nuestro Dios. Solo Dios lo puede tener. No hay ningún hombre, por más sabio, por más inteligente, por más conocimiento que pueda tener, este atributo, al igual que su omnipresencia, solamente es de nuestro Dios. Amén. En segundo lugar, vamos a ver en la palabra de Dios evidencias acerca de la omnisciencia de Dios. Y sin lugar a dudas podríamos leer muchísimos pasajes de la Biblia, toda la Biblia. Toda la Biblia habla acerca de la omnipotencia de Dios, acerca de la omnipresencia de Dios y sin lugar a dudas acerca de la omnisciencia de Dios. Pero bueno, vamos a tratar de ver algunos pasajes nada más para poder comprender un poquito más lo que es esta omnisciencia de Dios y ver evidencias en su palabra. Yo pensaba, las profecías, por lo menos para mí, son una clara evidencia de la omnisciencia de Dios. Las profecías, las de la Biblia, ¿no? Las que el Señor ha dado, porque nos da a entender el conocimiento de Dios, cómo Dios conoce el pasado, cómo Dios conoce el presente y cómo Dios conoce lo porvenir, el futuro. Y Él puede dar hora, día exacto, hora exacta de cuándo van a suceder las cosas, y las cosas suceden, porque su conocimiento es impresionante, no tiene límite. Hay una profecía, una de las más por lo menos impactantes para mí, que es la de Isaías 53. Cuando uno lee Isaías 53, y fíjense que de alguna manera cuando uno lee el pasaje, ¿de qué manera se relata el profeta el pasaje? Como con tiempo pasado, como diciendo esto ya sucedió, es un hecho. Dios lo ha establecido así y esto, por más que sea años antes, ya sucedió. Y eso habla de la omnisciencia. En realidad está hablando de todos los atributos de Dios, ¿no? La omnisciencia, presencia, poder, soberanía, todo absolutamente los atributos de Dios están en esta profecía. La leemos. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjense cómo habla como de algo que ya sucedió. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una descripción exacta de la pasión de Cristo. 700 años antes que suceda. Esto nos habla del conocimiento y de la omnisciencia de Dios, del Dios que todo lo sabe. Declarada por Dios, por el profeta, pero inspirada por Dios.
el Dios que todo lo sabe, y sin dudas, en muchos pasajes no solo vemos la omnisciencia de Dios, sino también otro de sus atributos. Isaías 46:9. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Ese es Dios, iglesia. Fíjense en lo impresionante que es la omnisciencia de Dios. No quiero que entre en el terreno de por qué, si Dios lo sabía o no, por qué lo permitió. Simplemente admirémonos con la omnisciencia de Dios y el conocimiento de Dios, que Dios sabía que el hombre iba a pecar. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios había sido preparado antes de la fundación del mundo. Fíjense en el conocimiento. Y si nosotros entramos en ese razonamiento humano, listo, pum, caemos. Porque ahí entra la soberanía de Dios, otro atributo que vamos a estudiar. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. ¿Entienden? Pero qué impresionante que es que Él ya sabía. Entonces, si sabía desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, que el hombre iba a caer en pecado, y ya tenía preparado al Cordero inmolado, ¿cómo estos 700 años antes cayó en día exacto, en hora exacta? Sucedió. Dios lo sabía. Amén. Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia, que lo charlábamos, creo que también el miércoles pasado, acerca del encuentro entre Jesús y Natanael. También acá podemos ver la omnisciencia de Dios en este pasaje. San Juan capítulo 1, versículo 45. Estamos viendo evidencias en la Biblia de la omnisciencia de Dios. San Juan 1:45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Conocimiento. ¿Cuántos saben que de la misma forma que Jesús conoció a Natanael, te conoce a vos? Y me conoce a mí. No sé si va a decir de mí lo mismo que de Natanael, ojalá. Pero que nos conoce, nos conoce. A cada uno de nosotros. A todos. Absolutamente a todos. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Como diciendo: ¿quién te habló de mí? Se hizo cargo de lo que le dijo. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Otro hombre impactado ante el conocimiento de Dios, de Cristo Jesús, ¿no? Como Él lo vio. Entonces acá podemos ver no solo la omnisciencia, sino la omnipresencia de Dios, como lo charlábamos el miércoles anterior. Es terrible este pasaje. Y después hay un pasaje en la Biblia, otro. San Juan capítulo 13, versículo 21. Otro texto que nos habla de la evidencia de la omnisciencia de Dios.
y de que Dios todo lo sabe. En este caso estamos hablando de Jesús, ¿no? San Juan 13:21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Tremendo, ¿no? Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Qué tremendo que es, ¿no? ¿Y por qué? No solamente por lo que relata Juan. Nosotros creemos, obviamente, lo que la palabra de Dios dice acerca del Señor, ¿no? En el relato. Pero después vemos la evidencia. ¿Quién fue el que traicionó a Jesús? Entonces, es impresionante cómo el Señor conoce, sabe absolutamente todo. Él sabe si Gabriel el día de mañana se apartará. Terrible que es eso. Él conoce cada uno de nosotros, nuestras vidas, si perseveraremos hasta el final o no. Dios lo sabe todo. Por eso ahí es donde entra mi responsabilidad. Yo soy salvo por gracia, yo creo en mi salvación, pero el único que sabe todas las cosas es Dios. Él es el Dios omnisciente, yo no. Entonces ahí es donde entra mi responsabilidad de guardar, de cuidar, de esforzarme cada día por permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque yo no lo sé todo. Y yo no sé lo que puede pasar el día de mañana. Dios lo sabe. Entonces, como yo no lo sé, es ahí donde entra. Entonces yo no soy salvo por obra. No me voy a salvar porque me cuide. Me salvo porque Él me salvó, pero es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no lo sé todo. Él lo sabe. ¿Se entiende, iglesia? Esto es tremendo. No hay nada que Él no sepa. Podríamos hablar de la negación de Pedro. Señor, ahí está, ¿no? Te voy a seguir hasta la muerte. Jesús le dijo: tranquilo, Pedro. Antes que el gallo cante, vos me habrás negado 3 veces. Señor ya lo sabía, y tantos otros pasajes, ¿no? Que podríamos charlar en esta noche. Y vamos a ver por último, en tercer lugar, vamos a ver ahora la omnisciencia de Dios aplicada a nuestras vidas, a tratar de ver la importancia que tiene este atributo para nosotros y para el hombre. Porque no se trata solamente de un conocimiento, de saber esto, sino que esto tiene que afectar para bien, en este caso, a mi vida espiritual, a mi relación con Dios. Y yo creo que hay un himno, ¿no?, a lo que es la omnisciencia de Dios en la Biblia, y que lo escribió el salmista en el Salmo 139, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. Y fíjese qué maravilloso que es, al igual que otros pasajes que hemos leído, ahora lo vamos a ver. Salmo 139, versículo 1. Esto sí es bendecir, como leíamos recién, ¿no? Bendecir la omnisciencia de Dios, o sea, exaltar, engrandecer, ensalzar la omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Recuerden que ya estamos hablando de nosotros.
La omnisciencia de Dios, de qué manera nos afecta a nosotros. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Precioso, precioso, iglesia. Es maravilloso ver la expresión del escritor, del salmista, de David. Lo que dice acá en este salmo acerca de la omnisciencia de Dios. Vuelvo a repetir lo mismo. Para la iglesia de este tiempo quizás esto sea un estudio más, que quizás ni siquiera sea necesario hacerlo, pero para los hombres de Dios esto los impactaba, los dejaba atónitos, al igual que Pablo, fíjese que utiliza la misma expresión, oh Jehová, oh, dijo Pablo también, refiriéndose ahí en la carta a los romanos acerca de la omnisciencia de Dios. Tú me has examinado y conocido. Qué terrible que es nuestro Dios, cómo Él verdaderamente nos conoce. Y estos hombres se admiraban de su Dios. ¿Cuántos de nosotros nos admiramos de Dios? ¿Cuántos meditamos en la grandeza de Dios y no en cosas que tengan que ver, que beneficios para mí, sino en la grandeza de Dios, en lo que nuestro Dios es, en el Dios que nos ha alcanzado? Qué terrible que es, iglesia. Es terrible. Y nosotros pretendemos que en este tiempo Dios se manifieste y haga. Y si la iglesia, lo que menos busca es, como en alguna vez lo hemos escuchado, su rostro, lo único que quieren ver son sus manos. Lo que pueden recibir, la tajada que pueden conseguir de parte de Dios, pero Dios no les importa. Sin embargo, estos hombres se impresionaban, se maravillaban ante su Dios. Que Dios nos dé la gracia de poder vivir de la misma forma. Hombres que admiraban a su Dios por estas cosas. Nosotros a veces, no digo, sino la iglesia se aburre. O también se subestima. Pero bueno, va a depender de cada uno de nosotros. ¿A quién buscamos? ¿A quién anhelamos verdaderamente? ¿Por qué busco a Dios? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Si Dios no nos diera nada, si en esta noche Dios se presentara en este lugar y me dijera: Gabriel, de todo lo que vos anheles, de todo lo que vos esperes, nada vas a recibir, ¿seguiríamos siguiendo de la misma forma? ¿Seguiríamos buscando de la misma manera? Dios lo sabe, qué terrible. Él lo sabe. Él nos conoce. Lo acabamos de leer, es impresionante. Casi no se habla de esto porque pensamos que no es productivo. O para mí, o para lo que yo quiero, para lo que el hombre quiere.
Por eso lo que leíamos al principio. Se van a amontonar, maestro, conforme a los deseos de la gente. Lo que vos querés escuchar, lo tenés. Llame ya. Y va a recibir respuesta. Hay ofertas para todo. Esa es la realidad de lo que hoy estamos viviendo. Versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe si yo soy un hipócrita. Dios sabe si yo soy un mentiroso. Dios sabe si yo miento. Dios sabe si yo soy un falso maestro. Dios lo sabe todo. Y más tarde o más temprano, cada uno recibirá lo que le corresponda. Esa es la realidad. ¿Se entiende? Qué importante que es saber esto, por lo menos para mí. Que Dios en su omnisciencia nos examina y nos conoce. Examina. Tú me has examinado. ¿Sabe que Dios examina su vida? ¿De qué manera camina? Examina a los adolescentes, a los jóvenes, cómo viven. Y después, bueno, recibiremos, como lo decíamos el otro día, ¿no? Más tarde o más temprano uno va a cosechar lo que sembró en su vida. Siempre. Siempre. Es inevitable. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Porque Dios nos conoce. Y Dios es un Dios justo. Hay un pasaje que es lindo en cuanto a esto, en que Dios nos conoce, nos examina y nos trata. Que es lindo pero es fuerte a la vez, ¿no? San Juan capítulo 21, versículo 15. San Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, esto habla después de que Jesús resucita, ¿no? Y se encuentra con sus discípulos, especialmente con aquel que lo había negado precisamente, ¿no? Pedro. Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué responderíamos nosotros, no? La mayoría somos Pedro. Impulsivos, hablamos sentimentalmente. Y en este caso Jesús estaba tratando a su discípulo, aquel que de alguna manera iba a ser el líder de la iglesia primitiva. Le respondió: sí, Señor. Pero fíjense, hace referencia a la omnisciencia de Dios, porque Él le dice: tú sabes que te amo. Como diciendo, vos sabes todo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y acá Pedro ya se dio cuenta. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Ya en las otras dos veces hizo referencia a la omnisciencia de Dios, pero acompañado de sí te amo. Pero acá, como que de alguna manera: Señor, vos que sabés, decime vos si te amo. Y Pedro amaba a Jesús. Pedro amaba a Jesús. Por eso el Señor le dice: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús sabía que Pedro lo amaba, pero necesitaba ser renovado en su llamado, Pedro, por lo que había acontecido por causa del pecado que él había cometido. Pedro seguía siendo el hombre impulsivo, y Jesús, que todo lo sabe, lo llevó a la reflexión
para la tarea en la cual él le iba a encomendar, ¿no? Precisamente pastorear su iglesia. ¿Entienden? Pero acá podemos ver cómo el Señor, que todo lo sabe, trató a este hombre, y vemos cómo Pedro hace esta declaración, ¿no? Señor, 3 veces, Señor, tú lo sabes todo. Amén. Versículo 2 del Salmo 139 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios sabe, como decíamos al principio, lo que estamos pensando ahora, si es bueno o es malo. Dios conoce mi andar, mi caminar, mi vida, de qué manera yo vivo. Dios lo sabe. Por eso no hay nada oculto que no salga a la luz. Usted, como lo decíamos el miércoles pasado, yo puedo hacer cosas escondidas. Un hijo puede hacer cosas escondidas que sus padres no se enteren. Pero más tarde o más temprano, Dios saca a la luz, más si nosotros somos sus hijos. Más si nosotros le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Quizás papá y mamá no se enteren, quizás el pastor no se entere, quizás tu líder no se entere, quizás tu esposa, tu esposo no se enteren, pero el que lo tiene que saber lo sabe. Y como te ama, como lo hizo con Pedro, te va a tratar. Y en algún momento Él te va a preguntar: ¿me amas? Y yo van a haber cosas que voy a tener que decir, si digo sí, corregir en mi vida. Y aún en lo que hay en mi mente, iglesia. Qué terrible que es que Dios conoce nuestros pensamientos. Mateo capítulo 9, versículo 1. Por eso Dios, es imposible mentirle al Señor. Ya falta poco. Mateo 9:1 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, escuchen, decían dentro de sí: este blasfema. ¿Por qué ellos decían esto? Porque ellos sabían que el único que podía perdonar pecado era Dios, y ellos veían a un hombre perdonando los pecados, escucharon a un hombre perdonar pecados. Entonces dijeron: este blasfema. Y fíjense lo que dice el versículo 4: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Esto es terrible. Es como si usted está en este momento escuchando a mí y está pensando: ¿cuándo se va a callar este gordo? Me quiero ir a comer. Dios lo sabe. Yo ojalá no me entere, pero Dios lo sabe. Es terrible. Si usted en este momento está pensando que esto no le importa, no le interesa, y estamos hablando de su grandeza, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Tremendo. Por eso cada vez que nosotros pensemos mal en cuanto a algo, sepamos que Dios lo está sabiendo. Y acuérdese de esto, seguramente la pregunta sería esto de Jesús hacia nosotros: ¿por qué estás pensando mal? ¿Por qué estás pensando en alejarte de Dios? ¿Por qué estás pensando en mentir, en robar, en volver a drogarte, en apartarte de Dios? ¿Por qué estás pensando mal? Diría el Señor. Pero ¿saben de qué manera lo dice el Señor en estos días también?
Dios lo dice a través de su mensaje. Dios lo dice a través de un hermano, Dios lo dice a través de alguien que se acerca y te dice, no hagas esto, hace esto. Dios habla a través de su iglesia. Entonces no esperes al escuchar esto, bueno, Dios me va a mostrar algo. No, te está hablando el Señor, no lo hagas, no lo hagas. Es terrible esto. Vemos al salmista admirado de que el Señor conocía sus pensamientos, pero quizás deberíamos sentir vergüenza, ¿no?, de saber que Dios sabe lo que hay en nuestra mente. ¿Cuánto quizás deberíamos avergonzarnos por lo que hay en nuestra mente? Por lo que hay en nuestra mente cada día, por lo que pensamos en la intimidad, cuando no hay nadie, cuando estoy solo, pero Dios está ahí, sabiendo lo que hay en mi mente. Es tremendo eso. San Juan capítulo 2, versículo 23. Fíjense qué terrible que es yo puedo aparentar delante de los hombres, pero Dios, que todo lo sabe, a Él no puedo mentir. San Juan 2, 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Escuchen, viendo las señales que hacía. Siempre este temita, ¿no? A mí en más de una oportunidad me han tildado de que yo no creo en los milagros o no quiero que Dios haga milagros. No, yo trato de leer la Biblia. Y la Biblia me abre los ojos en cuanto a esto. Y me muestra. Fíjense, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Dios conoce a todos. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe por qué yo estoy parado acá ahora. Dios lo sabe. ¿Con qué fin? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? Dios lo sabe, como sabe también su vida. ¿Por qué está en este lugar? Si le importa o no le importa, si le interesa o no le interesa a Dios. Dios lo sabe. Jesús mismo no se fiaba de ninguno de ellos porque los conocía. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Como que Dios no necesita que nadie venga y le diga, mirá que fulano. No. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe quién es fulano. Ya sabe quiénes somos. Sabe mi caminar, mi andar, mi meditación, mis pensamientos. Si le busco o no le busco. Si me importa a Él o no me importa. Si solamente quiero las señales y nada más. Dios lo sabe. Por eso esto impacta en mi vida espiritual. Aunque yo no lo crea, aunque no lo entienda, impacta en mi vida espiritual. Esto es terrible. ¿Cuántos de los que están acá les pertenecen a Dios? Yo puedo decir en esta noche que le pertenezco a Dios y quizás no pertenecerle. El único que lo sabe es Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Segunda de Timoteo 2, 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿De qué manera? Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el sello del fundamento de Dios que permanece firme? Es su omnisciencia. Fíjese si no tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque conoce el
Señor a los que son suyos. Él sabe si yo le pertenezco a Él. Él sabe, como sabía de Pedro que lo amaba, si yo lo amo. Él lo sabe. ¿Entienden, iglesia? Ese es nuestro Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque Él sabe, Él todo lo sabe. Y es algo que yo tengo que, valga la redundancia, saber en esta noche, para ver de qué manera tengo que caminar. Al yo conocer este atributo de Dios, esto tiene que guiar mi vida a ver de qué manera yo me voy a relacionar ahora con Dios. De qué manera voy a doblar mis rodillas delante de Dios, a hablar con Él, sabiendo que Él conoce de antemano lo que yo le voy a decir. ¿Cómo voy a engañar a mi Dios? ¿Cómo le voy a poder mentir a Dios? Es imposible. Por eso esto tiene que sí o sí impactar en mi vida espiritual. ¿Para bien o para mal? Conforme a lo que nosotros somos. Pero que Él sabe si yo le pertenezco a Él, Él lo sabe. Conoce el Señor a los que son suyos. Bendito sea Dios. Anhelo con todo mi corazón que Él me conozca de esa manera. Que yo sea parte de Él, que yo sea de Él. Es terrible esto. La omnisciencia de Dios debe producir en nosotros, escuche, ya termino, el deseo y la acción de santificarnos. La omnisciencia de Dios debe producir en nosotros el deseo, y no solo el deseo, sino la acción de santificarnos para Dios. Guardar nuestros corazones, como la misma palabra de Dios nos enseña. Guardar nuestros pensamientos, porque Él los conoce. Por eso, como le dice Pablo a los filipenses, en todo lo honesto, en todo lo puro, si hay virtud alguna, en todo lo amable, en esto pensad. No pensemos cosas vanas, no pensemos cosas que nos sirven, porque Dios está en nuestras mentes. Y Él sabe lo que hay ahí. Por eso este atributo, como todos, debe tener un impacto en mi vida. Sí. David sabía de eso. En el Salmo 19, David, conociendo este atributo del Señor, de Dios le dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Fíjense, ¿por qué David dice eso? Porque aún lo que me es oculto a mí, Dios lo sabe. Aún de aquellas cosas que yo no me doy cuenta, porque soy totalmente limitado, Dios lo sabe. Qué terrible que es. Fíjense de la manera que Dios nos conoce. Que Dios nos conoce. Y anoche leíamos un pasaje que, bueno, me acordé. San Juan era, ¿no? San Juan 6. Que se los quiero leer, ya termino. San Juan 6:60, fíjense, acá también vemos una evidencia de la omnisciencia de Dios. Lo leíamos anoche en el grupo. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Sabiendo Jesús en sí mismo. Ellos habían murmurado, Jesús no los había escuchado con un oído natural. Jesús supo lo que había en el corazón de ellos. ¿Esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero.
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no creen. Fíjense qué terrible que es. Dios conoce todo. Él sabe todo del hombre. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Tremendo la palabra del Señor. Así que, Salmo 139, versículo 3. No, ya lo leías. Versículo 6. Terminamos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ojalá que en esta noche, a pesar de mi torpeza para hablar, de mi incapacidad para transmitir, pero nos vayamos maravillados de nuestro Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Ese es nuestro Dios, iglesia. Entonces que esto de verdad afecte en mi vida para bien, sabiendo de que el Dios Todopoderoso, el Dios que siempre está presente, el Dios que todo lo sabe, es mi Dios. Y está conmigo. Y me va a fortalecer y ayudar para que yo permanezca firme en su palabra. Pero, ojalá, vuelvo a repetir, la misma expresión, el mismo impacto que tuvo en David al él exclamar, oh Dios, el mismo impacto que tuvo en Pablo cuando él también exclama de esa manera, tenga el mismo impacto en cada uno de nosotros. Lo maravilloso que es nuestro gran Dios. Amén. Nos ponemos de pie.